Buenos días. Les habla Paula Smith, de Good Morning News Español en Estados Unidos. Hoy tenemos una noticia especial que ha mantenido la audiencia en suspenso por varios días, esperando impacientemente el desenlace de esta historia que tiene ingredientes de una obra literaria, producto de un escritor muy imaginativo. Es una de esas historias reales inusual que nos deja al final una enseñanza y un final feliz. Dejemos que nuestro corresponsal, Brian Warren, narre la historia. La siguiente historia parece ficción, pero sucedió en Estados Unidos. Tom nunca imaginó que su vida tomaría un giro tan dramático. Desde niño, la fe había sido el pilar de su existencia. Creció en una familia devota que asistía a la iglesia todos los domingos, y se le inculcaron los valores de la oración y la confianza en Dios. Sin embargo, en los últimos años, la vida de Tom se había desmoronado a pesar de sus fervientes oraciones. Todo comenzó cuando su esposa, Mary, fue diagnosticada con una enfermedad terminal. Los médicos le dieron pocos años de vida, y Tom, desesperado, rezaba día y noche pidiendo un milagro. Pero sus plegarias parecían caer en el vacío. Mary no mejoraba. Cuidar de Mary y de sus dos hijos adolescentes era una tarea incansable y no veía solución. Como si la enfermedad de su esposa no fuera suficiente, Tom perdió su trabajo poco después. La empresa en la que había trabajado durante 20 años cerró y de la noche a la mañana se encontró sin ingresos y con una montaña de deudas acumulándose. Intentaba encontrar otro empleo, pero era infructuoso. Tomás también comenzó a sufrir problemas de salud. Las noches sin dormir y el estrés constante pasaron factura, con un diagnóstico de hipertensión severa. Sus hijos, confundidos y asustados, le preguntaban por qué Dios no los ayudaba. Tom no tenía respuestas. En medio de su desesperación, Tom comenzó a cuestionar su fe. Se preguntaba si Dios realmente existía o si todo lo que había creído durante su vida era una ilusión. Decidió que necesitaba una respuesta, una señal de que Dios estaba allí y lo escuchaba. Un día, mientras miraba las noticias, se enteró de un caso inusual en el que una mujer había demandado a una compañía por un accidente absurdo y había ganado. Inspirado por la audacia de la mujer, Tom tuvo una idea absurda, pero en su mente desesperada parecía tener sentido. Demandaría a Dios. Tom sentía que era su última oportunidad de obtener respuestas. Contrató a un abogado, un hombre joven y ambicioso, que inicialmente se mostró escéptico, pero que, después de escuchar la historia de Tom, decidió ayudarlo. El joven abogado redactó la demanda en la que Tom acusaba a Dios de negligencia y de haberle fallado en sus momentos de mayor necesidad. El día de la audiencia, la sala del tribunal estaba llena de curiosos y periodistas. El caso de Tom había captado la atención del público, y todos querían ver cómo se desarrollaría. El juez, un hombre mayor con una expresión severa, miró a Tom con una mezcla de curiosidad y compasión mientras él se preparaba para presentar su caso. Tom se levantó, sintiendo cómo todas las miradas se clavaban en él. Con voz temblorosa pero decidida, comenzó a contar su historia. Habló de su infancia, de su devoción, de la enfermedad de su esposa, de sus problemas financieros y de salud, y de cómo, a pesar de sus constantes oraciones, sentía que Dios lo había abandonado. El juez escuchó atentamente, interrumpiendo de vez en cuando para hacer preguntas. Finalmente, cuando Tom terminó, el juez, que llevaba 30 años en su cargo de impartir justicia y había tenido casos que parecían que no pertenecían a la realidad. Pero este caso era único. Argumentó que no se podía demandar a una entidad divina y que la fe no era un contrato con garantías de éxito en un tribunal. Tom replicó que no buscaba garantías, sino respuestas. Quería saber por qué sus oraciones no habían sido escuchadas, por qué su vida había caído en desgracia a pesar de su fe inquebrantable. El juez, visiblemente conmovido, declaró un receso para deliberar. Durante el receso, Tom se sentó solo en un banco del pasillo, sintiendo una mezcla de esperanza y desesperación. Su abogado se acercó y le dijo que, sin importar el resultado, había demostrado un valor increíble al enfrentarse a sus dudas y miedos de una manera tan pública. Finalmente, el juez regresó y pidió que todos volvieran a la sala. Con una voz firme, explicó que legalmente no podía emitir un fallo en contra de Dios, pero que entendía la angustia de Tom. Sin embargo, en lugar de desestimar el caso, sugirió una alternativa.
Una mediación espiritual. La mediación consistiría en asistir a una iglesia donde el juez era miembro. No sería una solución legal, pero podría proporcionar a Tom las respuestas y la paz que buscaba. Tom aceptó, sintiendo que, aunque no obtendría una orden de restricción contra Dios, al menos tendría la oportunidad de encontrar un poco de consuelo. Las semanas siguientes fueron un torbellino de reuniones y discusiones con Peter, el líder espiritual de la iglesia. Las charlas de Tom con Peter eran diarias. Tom comenzó a darse cuenta de que su lucha no era solo contra las adversidades externas, sino también contra sus propios miedos y dudas. Empezó a reconstruir su vida, poco a poco, encontrando fuerzas en la comunidad y en su amor por su familia. Aceptó un trabajo temporal y, con el tiempo, encontró una posición más estable que le permitió mantener a su familia. Mary, su esposa, mejoró. La historia de Tom no terminó con un milagro espectacular, pero sí con una profunda comprensión de sí mismo y de su fe. Descubrió que, a veces, las respuestas a nuestras oraciones no vienen en forma de soluciones inmediatas, sino en la fortaleza para enfrentar nuestros desafíos y en la comunidad que nos apoya en nuestro camino. Un personaje bíblico que experimentó dudas en momentos difíciles es Tomás, uno de los discípulos de Jesús. Conocido como Tomás el Incrédulo, dudó de la resurrección de Jesús hasta que pudo ver y tocar las heridas de Jesús por sí mismo. Su historia se encuentra en el Evangelio de Juan, capítulo 20, versículos 24 a 29. Este relato muestra cómo incluso aquellos con fuerte fe pueden experimentar dudas durante momentos difíciles y cómo buscar soluciones puede renacer y fortalecer la fe. Tom con el tiempo tuvo una revelación. A Dios no le importó que Tom lo había querido apartar de su vida. Dios nunca lo había abandonado. Dios, en medio de la tormenta que Tom había vivido, Dios fue apaciguándola hasta que las aguas volvieron a la calma y el borrascoso viento se tornó en una leve brisa. Esta experiencia revitalizó su fe y sus oraciones se hicieron más profundas y sinceras. Hoy vive cada momento y cada día para la gracia de Dios.